Química tercera clase de repaso, segundo de bachillerato. ¿Qué vamos a ver hoy? Nomenclatura y formulación de compuestos con dos o más átomos diferentes. Bien, la clase anterior vimos cómo se formulaban los compuestos binarios. Hoy veremos cómo se formulan los que tienen más de dos átomos en su estructura. Para ello nos planteamos el objetivo de nombrar y formular compuestos químicos ternarios y demás átomos diferentes, reconociendo qué tipo de especie química representa, siguiendo las formas clásicas, stock y sistemática para realizar estos procesos. ¿Qué es un compuesto poliatómico? Son compuestos en los que intervienen tres o más elementos químicos diferentes. Para formular estos compuestos hay reglas similares a las anteriores. A continuación, una tabla para clasificarlos. Ternarios, hidróxidos, también llamados bases, formados por la asociación de óxidos básicos más agua. Ácidos oxoácidos, formados por óxidos ácidos más agua. Oxisales, formados por los oxoácidos con metal. Y los compuestos cuaternarios, que son sales ácidas y pueden ser sales básicas también. Veremos. Hidróxidos son compuestos iónicos formados por la combinación de un metal con el grupo hidróxido o oxidrilo, OH, que tenemos acá. Fórmula general, metal, OH y N, que es la valencia del metal. Por ejemplo, siguiendo la misma estructura anterior, si tengo el cobre con el OH, ya sé que esto es una base o un hidróxido de cobre. El OH siempre tiene valencia 1, siempre. Por lo tanto, el metal de este lado nunca tendrá un número. El número lo tendrá el OH. Si el OH no tiene números porque el metal trabajó con valencia 1. ¿Ya? En este caso, el cobre trabajó con valencia 2 y el cobre tiene valencia 1 y 2. Por lo tanto, desde el punto de vista de la notación sistemática, el hidróxido de metal con prefijos indica el número de átomos de cada elemento. Dihidróxido de cobre, porque hay dos átomos de hidróxido. Dihidróxido de cobre o hidróxido de cobre 2, que fue la valencia con la que trabajó, o hidróxido cúprico, porque fue la mayor con la que trabajó, recordando eso. El níquel tiene valencia 2 y 3, aquí trabajo con la más grande, el níquel. Por lo tanto se llamará trihidróxido de níquel, porque hay tres átomos de oxidrilo o de hidróxido. Hidróxido de níquel 3, entre paréntesis, o hidróxido niquélico, porque trabajó con la mayor. Si hubiese trabajado con la menor, aquí habría un 2, y entonces se llamaría hidróxido niqueloso. El calcio solo tiene valencia 2. Se llama hidróxido de calcio o hidróxido de calcio, no se coloca nada entre paréntesis en la notación stock, y en la tradicional puede ser hidróxido de calcio o hidróxido cálcico. No voy a nombrar todos los ejemplos de la tabla para que les quede a ustedes también como información de repaso. Los oxoácidos son compuestos formados por la combinación de oxígeno, el hidrógeno y un no metal, o un metal como el cromo, el manganeso con número de oxidación elevado. Su fórmula general es hidrógeno, tenemos aquí el no metal o el que nombramos allá, cromo, manganeso, que fueran metales de este tipo, y oxígeno. X es el no metal. El hidrógeno actúa con valencia más 1 siempre y el oxígeno con valencia menos 2 siempre. De hecho, son sus estados de oxidación. No es lo mismo valencia que estado de oxidación, pero casi siempre coinciden. Deduciéndose la valencia del no metal, teniendo en cuenta que la carga total de la molécula es 0, esto tiene que ver con el número de oxidación. Entonces se despeja cuánto valdría y tendríamos nosotros con qué estado de oxidación trabajó el no metal. Fíjense aquí. Ácido sulfúrico. El hidrógeno, estado de oxidación más 1. El oxígeno, estado de oxidación menos 2. Se multiplica 4 por menos 2, se suma 2 por más 1 y le sumamos 1 que tiene el azufre aquí por el estado de oxidación del que no lo conocemos, lo llamamos X. Y como esta molécula es neutra porque no es un ion, se iguala a 0 esa ecuación. Estado de oxidación X, 2 por más 1 más X más 4 por menos 2 igual a 0. Esto hace que ese estado de oxidación sea más 6. El azufre tiene valencias 2, 4 y 6 y sus estados de oxidación pueden ser esos mismos números, 2, 4, 6, positivo o negativo, dependiendo del compuesto con el que se esté trabajando. En este caso dio positivo. Son en realidad estados de oxidación. Veamos algunos ejemplos antes de pasar allá. En la clase anterior les dije que formularan los anhídridos, todos los anhídridos que forman los halógenos, en este
este caso el cloro. Si estos hidrógenos que yo tengo acá no estuvieran, lo que estamos viendo en el puntero, si estos hidrógenos no estuvieran, este sería el anhídrido hipocloroso, este sería el anhídrido cloroso, este sería el anhídrido clórico y este sería el anhídrido perclórico. Al combinarse, como están aquí, ¿lo ven? Al combinarse con el agua, estos anhídridos forman estos ácidos, ácido hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Lo mismo pasaría con el bromo y con el yodo. Los anhídridos del azufre, al combinarse con el agua, formarían los ácidos hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. ¿Qué vemos acá? Vemos que el ácido, si viene de este anhídrido, el ácido se llama igual ácido hipocloroso, cloroso, clórico, tal como el nombre del anhídrido, ¿ya? Según las reglas que vimos tradicionales en la clase anterior. En la nomenclatura sistemática, en cambio, se comienza con el prefijo di, tri, tetra, penta, hexa, que indica el número de átomos de oxígeno presente en la molécula, seguido de oxo y el nombre del átomo central terminado en ato. Esta es la terminación de este tipo de compuestos. Y su valencia o estado de oxidación entre paréntesis y en números romanos. Y por último se añade el hidrógeno. Por ejemplo, el ácido hipocloroso puede llamarse oxoclorato y no monooxoclorato, sería lo mismo, pero cuando es un solo oxígeno que hay, se quita la palabra mono, no se pone, simplemente oxoclorato, 1 de hidrógeno, siempre el de hidrógeno va al final. ¿Qué es este 1? El estado de oxidación con el que trabaja el cloro, que se calcula de la misma manera que lo calculamos en esta lámina anterior, igualito. Esto deben repasarlo, cómo buscar el estado de oxidación de los elementos en un compuesto, así como está aquí, siguiendo esta metodología, ¿ok? Voy a continuar pasando las diapositivas. Por ejemplo, el caso del ácido perclórico se llamaría tetraoxo, hay 4 oxígenos, tetraoxo, clorato, terminación ato, entre paréntesis, estado de oxidación o valencia con el que trabaja el cloro, 7, porque viene del anhídrido perclórico, de hidrógeno. Oigan, esto es un poquito complicado de comprender a la primera, pero es necesario que sigan las reglas y lo practiquen para que lo puedan comprender. Fíjense, en este caso, el ácido sulfuroso se puede llamar trioxo, 3 átomos de oxígeno, trioxo, sulf de azufre, sulfato, termina en ato, 4, el estado de oxidación con el que trabajó el azufre aquí, de hidrógeno. Esa es la forma de nombrarlos. Aquí tenemos otros ejemplos, estos se los dejo a ustedes para que los analicen. Oxisales son compuestos formados por la combinación del metal, no metal y oxígeno, proceden de la reacción entre un oxoácido y un hidróxido. Entonces, un oxoácido o un ácido como lo que tenemos acá, un trioxoclorato de hidrógeno más hidróxido de potasio forma esta sal que tenemos acá, que ya vamos a ver cómo se llama, pero esto se llama clorato de potasio. Las sales serían la combinación de un metal y el anión proveniente del ácido. Esta parte del ácido que no tiene, fuera del hidrógeno, son aniones. En el material de la clase yo anexé una tabla en PDF donde tienen las valencias de los componentes, los principales aniones y cationes y sus valencias. Es importante que la tengan a mano para que puedan ir aprendiéndosela. La nomenclatura sistemática se comienza igual con el prefijo di, tri, que indica el número de átomos de oxígeno presente en la molécula, seguido de oxo, el nombre del átomo central terminado en ato y su valencia entre paréntesis. Y por último se añade el metal. Fíjense. Y la nomenclatura stock tradicional se sustituyen las terminaciones ico y oso del ácido correspondiente por ato y por ito, añadiendo a continuación el nombre del metal y su valencia entre paréntesis si es que tiene más de una. Si el ácido termina en ico, la oxisal termina en ato. Si el ácido termina en oso, la oxisal termina en ito. Por ejemplo, este compuesto que tenemos acá, proviene de que del ácido nítrico se salió el hidrógeno para meter el metal plata.
que tiene valencia 1, AgNO3. El NO3 es el ion nitrato, también tiene valencia 1, también puede interpretarse de esa manera. Puede llamarse trioxonitrato 5 porque es el estado de oxidación que tendría el nitrógeno acá de plata. O llamarse simplemente nitrato de plata porque este es el ion nitrato. Si le quitamos los metales, este es el ion nitrato, este es el ion sulfato con valencia 2, este es el ion clorito con valencia 1, este es el ion carbonato con valencia 2 y este es el ion sulfito con valencia con valencia 1, sí. Entonces, fíjense en algo. Tendríamos aquí trioxonitrato 5 de plata o nitrato de plata. En el caso de este señor tendríamos oxo, porque nada más hay un solo oxígeno, oxoclorato 1, que vendría siendo el estado de oxidación del átomo central del cloro de potasio. Los metales, los estados de oxidación de los metales son según la columna que ocupen en la tabla periódica. Si están en la primera columna, tienen estado de oxidación 1. Si están en la segunda columna, tienen estado de oxidación 2. Lo podrán revisar en la tabla que les dejé como material. Y los compuestos serían hipoclorito de potasio, carbonato de potasio, en este caso de cobalto 2. Es necesario que la tabla que les dejé como recurso hoy en la clase la tengan a mano para la siguiente clase que vamos a hacer práctica. Tenemos las llamadas sales básicas que están constituidas por el grupo hidróxido en su estructura. Y aquí se recomienda la notación stop. Fíjense en algo. Siempre va a aparecer el OH en la estructura, un metal y un anión. Por ejemplo, nitrato, sulfato, cloruro, carbonato. Si aparece un anión junto con el OH y un metal, eso es una sal básica. ¿Cómo la podemos llamar? Y hidroxitrioxonitrato 5 de magnesio, hidróxido nitrato de magnesio, fíjense el nombre que se le da, hidróxido nitrato de magnesio y nitrato básico de magnesio. ¿Cuál recomendamos aquí? El stop, es más fácil de nombrar. Si tengo dos hidróxidos, lo llamo dihidróxido sulfato de cobre. ¿Qué número tiene el cobre aquí? 2. Ah, bueno, le ponemos 2 entre paréntesis en romano. Aquí sería cloruro hidróxido o hidróxido cloruro de calcio y también funcionaría. En este caso sería hidróxido carbonato de hierro o carbonato hidróxido de hierro. Y esos son los nombres del stock. Es mucho más fácil de manejar. Yo recomiendo este para este tipo de sales. No son comunes, pero es bueno saber que existen. Sales ácidas, estas son un poco más comunes. Tienen en su estructura el anión de una sal y un hidrógeno más, un hidrógeno o dos hidrógenos y el metal. ¿Cómo la llamamos? Podemos llamarla hidrógeno fosfato, empezando por hidrógeno. Si hay uno o dos, sería dihidrógeno. Fíjense en este aquí hay uno solo, sería hidrógeno fosfato de sodio. Este sería dihidrógeno fosfato de sodio. Esa es la notación stop. Hidrógeno carbonato de potasio, hidrógeno sulfito de cromo 3, este 3 va aquí, disculpen, 3 va aquí. Y también se le llaman fosfato ácido, si aparece el hidrógeno, de sodio. Fosfato diácido, porque hay dos hidrógenos de sodio. Carbonato ácido de potasio, porque hay un solo hidrógeno. ¿Ok? Sulfito ácido de cromo, porque hay un solo hidrógeno. Esa es una manera también de llamarlos. Bien, que haya sido de provecho esta clase. Necesitamos repasar los aniones, los cationes, sus valencias, las valencias y estado de oxidación de los elementos para nombrar estos compuestos. Que esta clase sea de provecho, jóvenes. Preparémonos para las próximas prácticas.